¿Cómo fue la organización durante el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo fue el imperio más grande de toda la América precolombina, un imperio que tuvo una gran extensión, logrando abarcar el territorio de muchos países, y formaron historias que maravillan al mundo hoy en día. Pero para lograr todo eso, fue necesaria una buena planificación para que así se haya logrado este gran imperio. La organización del Tahuantinsuyo se divide en tres partes importantes. La organización social. En la cima de la organización se encontraba el Inca, ya que era considerado el hijo del sol, por lo cual era reverenciado y venerado. Vivía en un elegante palacio en el Cusco, junto a su esposa principal y los príncipes. El Inca podía tener varias esposas, pero debía casarse con su hermana, ya que debía mantener la pureza de sangre. Ella era la esposa principal, llamada Coya. La Coya era considerada la hija de la luna, además gozaba de gran respeto y consideración. El Inca, la Coya y el Auqui formaban parte de la realeza. Entre los hijos del Inca se debía elegir al que mostraba más capacidad para gobernar, para así ser heredero al trono. A los hijos se le llamaba Auquis y a las hijas Ñustas. La nobleza se dividía en dos: la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre estaba conformada por los familiares del Inca, denominados panacas, cuyos integrantes eran los orejones. Ellos tenían residencias en Cusco. Los nobles gozaban de muchos privilegios, como por ejemplo, exoneración de tributos o ser juzgados con jueces especiales. La nobleza de privilegio estaba conformada por personas premiadas por el Inca, debido a su servicio valioso prestado al Estado. Entre ellos se encontraban los curacas y los guerreros. El pueblo. El pueblo estaba formada por la gran masa de población del imperio, agrupadas en aylus. El pueblo se dividía en los Hatunrunas, Mitimaes y los Yanaconas. Los Hatunrunas eran la fuerza productora del imperio. Eran agricultores, pescadores, constructores y artesanos. Los Mitimaes eran grupos familiares que se trasladaban fuera de un territorio para cumplir un servicio sobre un periodo de tiempo. Los Yanaconas eran las personas que tenían una condición inferior al resto de personas, ya que habían perdido sus derechos, no formaban parte del Ayllu y eran generalmente prisioneros. ¿Sabías que el Ayllu era la base de la organización social inca? Se trataba de un grupo de familia extendido, unidos por un lazo de parentesco y reciprocidad. Los Ayllus tenían una misma autoridad llamada curaca. El Ayllu se encargaba de la agricultura, pescadería, construcción y la cerámica. La organización política. La organización política fue monárquica, absolutista y teocrática. El poder estaba centrado en el Inca, a quien se consideraba el origen divino, y el derecho de gobernar se tenía de herencia. El Inca era el soberano del Tahuantinsuyo, su poder era absoluto y gobernó para el beneficio popular. Y para conocer o identificar acerca de las necesidades de su pueblo, recorría los territorios del imperio en una litera de oro, al lado siempre de una numerosa escolta, siendo su paso reverenciado ya que era una divinidad. El Auqui era el príncipe heredero, que antes de suceder a su padre, aprendía los conocimientos necesarios para gobernar acertadamente. El Consejo Imperial se encargaba de asesorar y aconsejar al monarca para perfeccionar los procesos de administración del imperio. Estaba conformada por los jefes de cada uno de los suyos. El Apunchik estaba encargado de mantener el orden en el interior del territorio y habitaba en una fortaleza y era nombrado entre los guerreros más valientes para ser un buen gobernador, ya que tenía atribuciones políticas y militares. El Tukuy Rikok o el Tukuy Rikuj se dedicaba a observar el cumplimiento de las necesidades locales en relación al cumplimiento de sus funciones. Su nombre significaba el que todo lo ve. El curaca. El curaca desempeñaba funciones de jefes de aylus.
Su obligación era velar por el orden, trabajo, producción y por el personal del servicio militar. A cambio de ello, habitaba en un pequeño palacete y disponía de un permiso para que visiten al Inca y tener como esposa un Akya. La organización económica. La economía se basó en dos principios, la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad se refiere a la mutua ayuda entre los miembros de la comunidad. La frase que la más define es hoy por ti, mañana por mí. La redistribución consistía en el reparto de los excedentes de la producción entre los aulios. El Aini. El Aini fue el trabajo recíproco entre los miembros del auyo. Todos los miembros de este grupo podrían solicitar a los demás su ayuda y que estos más adelante se lo devolverían. Generalmente se asociaba al cultivo de tierra, cuidado del ganado, trabajos agrícolas y a la construcción de casas. La minca consistía en el trabajo colectivo para el beneficio de la comunidad. Un ejemplo es la construcción del puente de Quehuachaca, donde hasta el día de hoy los pobladores de la zona lo siguen utilizando. Hoy en día, la minca también es conocido como la faena. La mita era un sistema de trabajo comunitario a favor del Estado imperial del Tahuantinsuyo, donde se movilizaban multitudes de personas a trabajar por turnos en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, entre otros. Antiguamente, la base de la economía no era exactamente el dinero, sino el trabajo colectivo que podría ayudar a sustentar las fuentes de alimentos o las necesidades básicas como son la construcción de casas, los trabajos agrícolas donde ahí provienen los alimentos, como también el acceso de puentes para poder movilizarse de un lugar a otro. La organización del Tahuantinsuyo se podría decir que continúa en muchas comunidades campesinas del Perú como una tradición.